Esto que voy a contar me lo dijo mi hija hace poco, y la verdad, todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Mi hija estudió en una escuela secundaria solo para niñas. Un lugar antiguo, con esos pasillos largos, techos altos, y un silencio raro que solo se rompe con risas o pasos apurados. Aunque la escuela tenía dormitorios modernos, algunas cosas seguían dando la impresión de pertenecer a otra época. Ella vivía ahí, en el internado, y me contaba que muchas chicas tenían la costumbre de sentarse en el pasillo con sus laptops. No era raro verlas tiradas en el suelo con cojines, cobijas, snacks, viendo películas o haciendo tareas. Según decían, ahí el Wi-Fi funcionaba mejor. Yo pensaba que era una excusa para chismear hasta tarde, como cualquier adolescente. Mi hija, sin embargo, no era de muchas amigas. Le gustaba su espacio, su silencio, y sobre todo, dormir temprano. Me decía que, muchas noches, mientras intentaba dormir, escuchaba un murmullo constante en el pasillo. Voces bajitas, risas contenidas, el teclado de alguna laptop, incluso a veces carcajadas. La primera vez que se molestó fue como a las 11 de la noche. Se levantó, abrió la puerta del cuarto y les gritó: «Ya váyanse a otro pasillo. Quiero dormir». Y entonces, el silencio. Un silencio tan absoluto que la hizo asomarse para asegurarse de que la habían escuchado. Pero no había nadie. Ni una sola chica. Ni una laptop. Nada. El pasillo, iluminado por una de esas luces frías de emergencia, estaba vacío. Las puertas cerradas. Todo en orden, como si nadie hubiera estado ahí. Pensó que tal vez habían corrido a esconderse, o que el sonido venía de otro piso. Cerró la puerta y volvió a la cama. Pero al día siguiente, al preguntar a sus compañeras si habían estado en el pasillo esa noche, todas lo negaron. Ninguna había salido. La cosa no paró ahí. Pasó más veces. Una noche, escuchó claramente como alguien reía justo frente a su puerta. Y no era una risa cualquiera, era como si muchas niñas se estuvieran riendo al mismo tiempo, todas bajito, todas tratando de no despertar a alguien. Salió de nuevo, con el mismo coraje. Pero otra vez, no había nadie. Eso se repitió tantas veces que empezó a dejar la puerta entreabierta. Quería agarrarlas en el acto. Y una vez, por fin, creyó ver algo. Era de madrugada. Abrió los ojos al escuchar el típico murmullo. Y cuando miró hacia la puerta, vio pasar una sombra. Lenta. Pequeña. Como de una niña cargando algo en las manos. Pero no había sonido de pasos. Ninguno. Saltó de la cama, salió corriendo. El pasillo estaba igual. Vacío. Pero al fondo, justo en la esquina donde el pasillo se cruzaba con otro, una laptop brillaba en el suelo. Encendida. Con un video pausado en la pantalla. Cuando se acercó, la laptop se apagó sola. Lo más extraño fue que, al día siguiente, nadie reclamó haber perdido su laptop. Nadie dijo haberla dejado ahí. Mi hija no es de inventar cosas. Siempre ha sido seria, centrada, muy lógica. Por eso, cuando me contó esto, su voz temblaba. Me dijo que llegó un momento en que ya no salía a reclamar. Solo se cubría con las cobijas y rezaba. Unas semanas después, le cambiaron de habitación. Y aunque siguió escuchando cosas raras, nunca más volvió a escuchar esas voces frente a su puerta. A veces me pregunto qué era lo que realmente pasaba en ese pasillo. ¿Eran niñas que ya no estaban ahí? ¿Ecos del pasado? ¿O algo más? Esto ocurrió hace algunos años, cuando trabajaba en un asilo para personas mayores en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles altos, con un silencio que solo se rompía por las ruedas de una silla chirriando o alguna que otra tos en el pasillo. Allí conocí a doña Teresa. Una señora de unos 80 y tantos años, delgadita, piel muy blanca y ojos que parecían ver cosas que los demás no veíamos. Tenía demencia, según los médicos. A veces confundía el presente con el pasado,
y otras veces hablaba como si estuviera en otro mundo. Pero, dentro de todo, era dulce. Me caía bien. Lo que me empezó a inquietar fue que, con el tiempo, comenzó a hablarme seguido de un hombre que, según ella, se le aparecía en la puerta de su habitación. Siempre está ahí, me decía en voz baja. Parado, mirándome. No dice nada. Solo me observa. Le pregunté cómo era. Feo, muy feo. Con la cara pálida, los ojos apagados, y siempre vestido de negro. Pensé que tal vez era una alucinación, algo normal con su condición. Le dije que no se preocupara, que seguramente era un sueño o un recuerdo confundido. Ella me miró serio. No estoy soñando, mijo. Él está ahí. Esperando. Los primeros días no le di importancia. Pero empecé a notar algo raro. Cada vez que yo entraba a su cuarto, ella estaba mirando la puerta, como si esperara ver a alguien. Y siempre me preguntaba. ¿Ya se fue? Una noche, me tocó el turno de madrugada. Caminaba por el pasillo, revisando las habitaciones como de costumbre. Cuando pasé frente al cuarto de doña Teresa, sentí algo raro, como si el aire estuviera más frío solo en ese punto. Me asomé por la rendija. Y la vi despierta, sentada en la cama, con los ojos clavados en la puerta. No quise molestar, pero cuando me alejaba, escuché que murmuraba. Ahí estás otra vez. Me detuve. Volteé. No había nadie. Al entrar, ella no se asustó. Me miró como si ya supiera que iba. Tú también lo viste, ¿verdad? Me preguntó, como si supiera la respuesta. No supe qué decir. Le dije que no había nadie, que estaba sola. No, mijo, me dijo. Él viene por mí, no hoy, pero pronto. Las semanas pasaron. Doña Teresa seguía hablando de él. Algunas enfermeras comenzaron a burlarse. Le decían tu novio de negro. Pero había algo en su mirada, en su tono de voz, que no me dejaba tranquilo. Ella no sonaba como una persona confundida. Sonaba resignada. Un día, me acerqué más en serio. Le pregunté qué creía que era ese hombre. La muerte, tal vez, me dijo sin parpadear. Pero no viene como uno espera. No es una calavera. No es una sombra. Solo un hombre feo. Triste. Como si ni él quisiera hacer su trabajo. Esa frase me caló. Esa noche soñé con él. Un hombre con traje negro, sin expresión, parado en un pasillo interminable, mirándome. No se movía. Solo me miraba, como esperando que yo lo reconociera. Al despertar, me sentí raro. No le conté a nadie. Un par de días después, al llegar al turno, me avisaron que doña Teresa había fallecido durante la madrugada. Tranquila, sin dolor, dijo la enfermera. Como si se hubiera dejado ir. Entré a su cuarto. La cama estaba vacía. Pero lo más extraño fue que la puerta tenía marcas. Como si alguien hubiera estado ahí, parado, por mucho tiempo. Las baldosas del suelo tenían el brillo gastado, justo donde ella siempre decía que él se colocaba. A veces me pregunto si de verdad lo vi. Si todos los que trabajamos con la muerte tarde o temprano lo veremos. Esto pasó hace varios años, cuando mi hijo aún era pequeño. Vivíamos en una casa algo vieja, construida en los años 40. Era de esas casas que crujen por cualquier cosa, ya sabes, madera vieja, tuberías antiguas, paredes que parecen respirar con uno. Siempre pensé que esos ruidos eran normales. Hasta que un día, algo me hizo cambiar de idea. Era una noche tranquila. Estaba sola en casa, sentada frente a la computadora, trabajando en unos archivos del trabajo. Todo estaba en silencio, apenas se oía el tecleo y, de fondo, el zumbido suave del ventilador. Y entonces lo escuché. Una vocecita suave, adormilada. Mahamid 2. Se me heló el cuerpo. Reconocí esa voz de inmediato. Era mi hijo. Ese tono,
ese llanto bajito que hacen los niños cuando se despiertan medio dormidos. Era él. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado, y fui corriendo hacia su habitación. Pero al llegar, la cama estaba vacía. La habitación estaba oscura y en silencio. No había nadie. Fue entonces que me cayó el 20. Mi hijo no estaba en casa esa noche. Estaba en casa de mis padres, en una pijamada con sus primos. Yo misma lo había llevado más temprano ese día. Me quedé parada ahí, sin saber qué pensar. El cuarto se sentía frío, más de lo normal. El tipo de frío que no viene del clima, sino de algo más. Volví lentamente a la sala, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez fue mi imaginación. Tal vez estaba tan acostumbrada a escucharlo por la casa, que mi mente me jugó una mala pasada. Pero no sería la última vez. Con el tiempo, empecé a notar cosas raras. Puertas que se abrían solas. Luces que parpadeaban sin razón. Objetos que encontraba en lugares distintos a donde los había dejado. Y siempre, siempre en la madrugada, el sonido de pisadas pequeñas en el pasillo. Como si un niño caminara descalzo por la madera vieja. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché una risa detrás de mí. Volteé de inmediato. No había nadie. Pero esa risa era la misma de mi hijo. Idéntica. Solo que, distorsionada. Como si viniera de una garganta que no estaba hecha para reír. Empecé a tener miedo. Llamé a mis padres y les pregunté si mi hijo estaba bien. Me dijeron que sí, que dormía tranquilo, sin problemas. Entonces, ¿qué era lo que estaba en mi casa? Una amiga me sugirió bendecir la casa. Otra me dijo que quizás algún espíritu se había pegado a la voz de mi hijo. No sé qué pensar. Solo sé lo que viví. La última vez que ocurrió algo fue una noche en que me estaba quedando dormida en el sillón. Sentí una mano pequeña tocar mi brazo. Me desperté sobresaltada. No había nadie. Pero escuché esa voz, muy bajita, en mi oído. Maa 1002. Desde entonces, no volví a quedarme sola en esa casa. Nos mudamos al año siguiente. Mi papá falleció hace poco. Fue un golpe muy fuerte para todos, pero especialmente para mí. Él siempre fue mi guía, mi roca, el tipo de persona que, aun en silencio, te daba paz solo con estar ahí. Después de su muerte, me costó mucho aceptarlo. A veces, incluso ahora, me descubro queriendo llamarlo, como si aún pudiera contestar. Unas semanas después del funeral, fuimos a cenar a casa de mi hermano. Estaban él, su esposa, mi cuñada, sus hijos y yo. Tratábamos de volver a la normalidad, aunque sabíamos que nada volvería a ser igual. Estábamos en la mesa, todos tranquilos, cuando de repente el hijo menor de mi cuñada, un niño de unos 6 años, dijo algo que nos dejó helados. El abuelito me dijo que mi mamá va a poder hacer una casa nueva. Todos lo miramos, sorprendidos. ¿Qué dijiste, mi amor?, preguntó mi cuñada, con una sonrisa nerviosa. El abuelito me habló anoche. Dijo que la casa se iba a caer, pero que no me preocupara, que íbamos a tener una mejor. Hubo un silencio incómodo en la mesa. Mi hermano intentó reír, como quitándole importancia. Pero yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Dónde te dijo eso el abuelito?, le pregunté. Aquí, dijo el niño, señalando su cabecita. En mi sueño. Pero fue él, yo lo vi. Estaba como brillosito, y olía a su perfume. No hablamos más del tema esa noche, pero algo se quedó flotando en el ambiente. Una mezcla de miedo, nostalgia, y algo más que no sé cómo explicar. 2 semanas después, pasó lo impensable. Un cortocircuito en una de las casas de la calle provocó un incendio. El fuego se extendió rápido. Muy rápido. Cuando llegaron los bomberos, ya era tarde. La casa de mi hermano y mi cuñada quedó en ruinas. Gracias a Dios, nadie salió herido. Pero lo perdieron todo. Fue devastador.
En los días que siguieron, la familia se unió. Los vecinos ayudaron con ropa, comida, alojamiento temporal. Y de pronto, una serie de cosas empezaron a suceder. Un tío lejano envió dinero sin que nadie lo pidiera. Una prima de mi madre, que vivía en el norte, mandó materiales de construcción. Un amigo de papá, con quien no hablábamos desde hacía años, apareció con un arquitecto. En menos de 2 meses, tenían el terreno limpio y los planos listos. Y antes de que terminara el año, ya estaban viviendo en una casa completamente nueva. Una casa más grande. Más cómoda. Una casa que mi cuñada jamás pensó que podría tener. Y en una tarde cualquiera, mientras tomábamos café en el nuevo comedor, mi sobrino volvió a hablar. El abuelito dijo que está feliz. Que cumplió su promesa. ¿Qué promesa, mi amor?, preguntó ella, con la voz temblorosa. La de que ibas a tener tu casita de nuevo. El año pasado, mi esposo y yo nos mudamos a una casa que habíamos comprado hacía tiempo, pero que recién pudimos habitar. Era una casa antigua, con más de 50 años, con su propio carácter y muchas historias encerradas en sus paredes. A simple vista, parecía un lugar tranquilo, pero desde los primeros días, algo me hizo sentir incómoda. Al principio, pensé que era solo la ansiedad por el cambio o el estrés de empacar y desempacar. Pero las cosas extrañas comenzaron a suceder poco a poco. Yo era la única que parecía notar los detalles raros, puertas que se cerraban solas, susurros leves en habitaciones vacías, una sensación constante de ser observada. Mi esposo no creía en nada de eso, decía que mi mente me jugaba trucos, que estaba cansada o que quizá me estaba imaginando cosas. Una noche en particular fue la que marcó todo. Él estaba en la sala de juegos, que queda justo al final del pasillo, sumergido en sus videojuegos. Yo estaba en la sala de estar, viendo televisión, intentando distraerme de los nervios que ya sentía. Era una noche tranquila, sin viento ni ruidos externos. De repente, sentí un ruido detrás de mí, algo como un suspiro o un leve golpe. Me giré, pero no había nadie. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de la televisión y el joystick de mi esposo. Pasaron unos minutos y decidí que ya era hora de apagar la televisión y prepararme para dormir. Mientras me levantaba, escuché pasos afuera, en el jardín. Me acerqué a la ventana, miré pero no vi nada. Todo estaba oscuro, en calma. Volví a la sala y, justo cuando me senté, sentí una presencia. Un frío que no venía del aire acondicionado, sino de algo más profundo. De pronto, la puerta que separa la sala de juegos de la sala de estar se abrió lentamente. Yo me quedé inmóvil, mi corazón empezó a latir rápido. En ese momento, mi esposo apareció en la puerta, caminando hacia mí con una expresión extraña. No parecía divertido ni molesto, más bien, serio, como si hubiera visto algo que lo había perturbado. Buen intento, sé que fuiste tú, me dijo con una media sonrisa, pero había en sus ojos una mezcla de incredulidad y miedo. No entendía de qué hablaba. ¿De qué estás hablando?, le pregunté, desconcertada. Entonces me contó algo que me heló la sangre, me dijo que había estado afuera, en el jardín, y que me había visto golpeando la ventana de la sala varias veces. Que escuchó los golpes claramente, una y otra vez, como si alguien estuviera intentando llamar su atención. Le dije que no había salido, que toda la noche había estado en la sala de estar, viendo la televisión. Que ni siquiera me había levantado. Me miró fijamente, tratando de entender, pero yo también estaba desconcertada. ¿Quién estaba afuera entonces? ¿Y por qué intentaba llamar la atención? Desde esa noche, la atmósfera en la casa cambió completamente. No hubo más golpes, pero sí otras señales, luces que parpadeaban sin razón, sombras que se movían en el rabillo del ojo, susurros que parecían venir de las paredes. Mi esposo seguía sin creer en nada de eso, pero yo no podía negar lo que había sentido. Cada noche, antes de dormir, sentía esa presencia cercana, vigilante. Una vez, mientras él dormía, escuché claramente una voz que susurraba mi nombre. Me levanté para buscar, pero no encontré nada.
Solo una sensación de frío que me recorrió el cuerpo. Le conté todo, pero él solo sonrió y me dijo que mi imaginación estaba muy activa. Sin embargo, sé lo que vi. Sé lo que sentí. Esa noche, cuando me acusó de golpear la ventana, comprendí que no era yo quien estaba allí afuera. Alguien o algo estaba tratando de comunicarse con nosotros.